Existe un aparato venenoso que está caracterizado por unas glándulas, unos sistemas de conductos para terminar finalmente a nivel de los colmillos. Y vamos entonces a observar algunas especies que son las más significativas dentro de nuestro país. Tenemos la familia Viperidae. De esta familia tenemos varias especies importantes, como la Bothrops asper, la Bothrops atrox, que son las que generan aproximadamente el 80% de los accidentes zoofídicos venenosos. La Botrytis schlegeli, conocida como cabeza de candado. Hay unas pequeñas botrocofias o Botriopsis, las Portidium, conocidas como 24, la Crotalus durisus, cascabel, la Lachesis acrocorda, la Lachesis muta, que es conocida como verrugoso. Estas subfamilias de vipérideos van a producir estos cuadros: un cuadro proteolítico, coagulante, histolítico, vasculotóxico, cardiotóxico y nefrotóxico. En el caso de las Bothrops y las Botrytis, sobre todo las Bothrops, y las Portidium, las Crotalus, van a tener un cuadro histolítico, coagulante, miotóxico, vasculotóxico, nefrotóxico, y algo importante de la cascabel es su neurotoxicidad. En relación con la laquesis o el verrugoso, también va a ser proteolítica, coagulante, vasculotóxica, y algo también que la diferencia es los síntomas vagales que se presentan una vez se da la mordedura. El veneno tiene diferente composición en relación con la edad y con la especie. La edad del animal lo lleva a que sus presas sean diferentes, por lo que las proteínas que lo componen también son diferentes. Así sea la misma Bothrops o la talla X, la talla X tiene diferentes presas en la medida en que va creciendo. Es por eso que los vivoresnos van a tener unas propiedades más anticoagulantes, porque ellos no necesitan degradar tanto tejido grueso, es decir, pelo, piel, sino que como matan animales mucho más pequeños, aplican a su poder vasculotóxico, básicamente anticoagulante, para hacer la muerte de estos animales. En relación con la especie, pues ya vimos que cada especie tiene como diferentes propiedades. En relación con las estaciones, se dice que en las estaciones de mayor calor aumenta la concentración de estas proteínas y el área geográfica. La toxicidad se da en dos formas: una toxicidad sistémica y una toxicidad local. A nivel sistémico yo puedo ver hemorragia, alteraciones en la coagulación, coagulación intravascular diseminada, un shock cardiovascular, una insuficiencia renal aguda. A nivel local puedo tener edema, mionecrosis, sangrado, flictenas, equimosis. ¿Cómo están compuestas estas toxinas? Hay una gran cantidad, están formadas por agua, y la parte sólida contiene proteínas, enzimas, péptidos, nucleótidos, iones orgánicos, carbohidratos, sales. Las toxinas de estos vipérideos tienen 5 componentes principales: las fosfolipasas A2, las metaloproteinasas, hialuronidasas, desintegrinas y hemorraginas. Estas 5 enzimas van a comenzar a interactuar entre ellas para generar toda la sintomatología del accidente. Tenemos entonces las desintegrinas, que están encargadas de inhibir la agregación plaquetaria, inducen trombocitopenia, producen daño endotelial, fibrinolisis y alteraciones en la coagulación. En relación con las hemorraginas, favorecen la agregación plaquetaria, alteran la coagulación, consumen el fibrinógeno y alteran la permeabilidad vascular. Las hialuronidasas lo que van a hacer es abrir espacio a las demás enzimas, favoreciendo la difusión del veneno a tejidos más profundos, entre ellos el tejido vascular. En relación con las fosfolipasas A2, existen 4 tipos de fosfolipasas, y dependiendo del tipo que predomine, pues allí se va a dar mayor o menor los siguientes síntomas: el edema, la miotoxicidad, la neurotoxicidad. Son encargadas también de la anticoagulación, de toda la respuesta inflamatoria, de la cardiotoxicidad y la hemólisis. Existen 4 tipos de fosfolipasas que se diferencian porque en la posición 49 hay un aminoácido que es la asparagina o la lisina. En relación con las metaloproteinasas, también hay del tipo 1 al tipo 4, son unas enzimas dependientes del zinc
y se encargan de consumir el fibrinógeno, inhiben la agregación plaquetaria, son procoagulantes. Por otro lado, ayudan a diseminar el veneno en el tejido y finalmente interactúan haciendo la liberación de factor de necrosis tumoral alfa y de interleuquina 1b. Esto lleva a una infiltración de leucocitos en la dermis, la liberación de citoquinas y allí se forman las triptenas. En relación con el edema es el conjunto de resultados que se dan a través de las fosfolipasas. Allí interviene la fosfolipasa tipo 1, 2, 3, que van a inducir la degranulación de los mastocitos. Ellos van a llevar a una liberación de minas vasoactivas que, junto con la citotoxicidad propia de las toxinas, nos va a llevar a un daño endotelial, produciéndose el edema que podemos ver en la gráfica. En relación con la inflamación, ya veamos cómo la inflamación tiene que ver con los neutrófilos. Esto se da dentro de las primeras 6 horas. Estos neutrófilos van a llevar a una liberación de moléculas de adhesión celular. Estas, a su vez, el reclutamiento de leucocitos. Entonces allí se van a observar polimorfonucleares y macrófagos. Y, por ejemplo, si ustedes toman un hemograma, normalmente les va a salir con leucocitosis. Adicionalmente a esto, entonces se van a liberar todos los mediadores inflamatorios, pues produciéndose junto con el edema toda la inflamación. En relación con la miotoxicidad, existe una lesión tisular directa, existe una unión de la miotoxina con el receptor de membrana. Esto lleva a la disección de la región hidrofóbica a nivel celular, desestabiliza la membrana. Esto altera su permeabilidad, llevando a que haya un influjo rápido de iones de calcio, una lesión mitocondrial y la activación de proteasas y fosfolipasas dependiente de calcio que terminan con la lesión celular. La mionecrosis, ya después de todo este proceso, se altera todo lo que es el citoesqueleto del miocito y comienza a haber una hipercontracción de miofilamentos, pero no de forma coordinada, sino que se forman unas bandas transversas, se pierden las estriaciones y comienzan a hacer retracciones en direcciones opuestas, lo que lleva a la ruptura de la fibra muscular. Esta es la necrosis, la mionecrosis que se puede dar en un paciente con accidente ofídico por una botrops adulta. Esta mionecrosis, entonces ya veíamos cómo hay una primera fase de infiltración de neutrófilos, una segunda fase de infiltración de polimorfonucleares y macrófagos, siguiendo para su regeneración, dependiendo de la vasculatura que tenga el área y de los nervios. Se va a dar entonces una proliferación de fibroblastos, sobre todo en aquellas zonas donde se conserva la lámina basal. En relación con la citotoxicidad propia del veneno, vamos a ver un edema mitocondrial, hay una alteración en las membranas, una discontinuidad membranal, desaparece el retículo sarcoplásmico, hay ausencia de túbulos T y se forman unos agregados de cromatina que van a llevar a una apariencia de micronúcleos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para necrosis? El sitio anatómico de la mordedura. Entonces, se ha visto que las mordeduras que suceden a nivel de rodilla y muslo tienen un 57% de realizar necrosis. Si sucede a nivel de la pierna, un 33%, en los dedos de la mano, un 20%, a nivel del brazo y antebrazo, 19.2%, en la mano, el 11%, en el tobillo, el 11% también, en los dedos del pie, el 10%, y en el pie, el 6.5%. Otro factor para necrosis, ya habíamos hablado del tamaño y la edad de la serpiente. En términos generales, hablando por ejemplo de la botrops, si tenemos una botrops por encima de 1 metro, estamos hablando de un espécimen adulto. Si hablamos de una botrops de menor tamaño, estamos hablando de un viboresno, y esto es importante porque ya les decía yo que cambian las proteínas, así tengamos la misma especie de serpiente. ¿A qué nos lleva esto? A que el riesgo para necrosis se da sobre todo en las serpientes adultas, las que tienen una gran cantidad de efecto proteolítico, no las que tienen un efecto anticoagulante como sucede con los viboresnos. Entonces vemos cómo la necrosis es directamente proporcional al tamaño de la serpiente. Entre más grande la serpiente, más es el riesgo de necrosis, porque más es el riesgo de tener unas proteínas que degraden tejido local.
Entonces, factores de riesgo para hacer mionecrosis. 1. La longitud de la serpiente, que es directamente proporcional al tamaño. El sitio anatómico de la mordedura, ya veíamos cómo en la pierna es mucho más frecuente. Las estaciones, en momentos más cálidos, se ve que las proteínas, digamos, son más potentes, más concentradas. La presencia ya a nivel local de dolor, edema, equimosis, lictenas, la presencia de shock, sobre todo el shock que es refractario al tratamiento inicial, el sangrado distal, el uso de torniquete y la dosis de antiveneno administrada. Muchas veces cuando se hacen tratamientos por debajo de lo que el paciente requiere, pues se puede favorecer esta necrosis. Ahora, ¿cuál es uno de los problemas de la necrosis? Que puede facilitar la contaminación por bacterias originarias del veneno o la cavidad oral de la serpiente y causar la formación de abscesos. La hemorragia. La hemorragia es el resultado de la interacción de la fosfolipasa A2 tipo 1 y tipo 3 con una interferencia enzimática con fosfolípidos de la cascada de la coagulación. Vamos a observar entonces, por ejemplo, a nivel de la lesión, un sangrado profuso, como el que vemos en esta gráfica. Entonces, un paciente que sangra permanentemente. La equimosis es causada por las hemorraginas. Estas van a causar lesiones a nivel del endotelio, todos los capilares alrededor del sitio de la mordedura, y comienzan a hacer una disección a través de las hialuronidasas, produciendo esta destrucción de tejidos alrededor. ¿Cuáles son las principales complicaciones que podemos tener? La insuficiencia renal aguda, la coagulación intravascular diseminada, los abscesos y, en el caso de las serpientes neurotóxicas, la falla ventilatoria que pueda requerir de ventilación mecánica. En relación con la insuficiencia renal aguda existen estos 5 factores de riesgo. El primero son los depósitos de fibrina que se pueden generar en los glomérulos, la injuria vascular por la hipotensión, la isquemia renal, la vasoconstricción y la hemólisis. Todos estos factores son importantes y deben ser tenidos en cuenta al momento de hacer una reanimación, sobre todo hídrica, del paciente en las fases iniciales para evitar que lleguemos a esta necrosis tubular renal. Esta es una Botox Asper conocida como talla X Mapaná. Esta es una foto tomada en la región de Buenaventura. Esta Botox Asper son serpientes venenosas, ya les decía que son las que más accidentes sufridos se reportan a nivel del país dentro del grupo de las serpientes venenosas. Tienen una dentición solenoglifa, quiere decir que tienen unos colmillos acanalados que son retráctiles. Estas serpientes son capaces de controlar cuándo inyectar veneno, cuándo no. Debemos partir del principio que las serpientes lo que buscan con el veneno es alimentarse. Entonces, digamos que no pueden estar desperdiciando veneno, mordiendo a todo el mundo, porque pues se quedarían sin su sustento. De esta manera, entonces, por eso, cuando se sienten atacadas es que ellas, digamos, pueden dar una mordedura de alerta, que es lo que se llama una mordedura seca, es una mordedura sin inyección de veneno, o pueden hacer inyección de veneno en cantidades variables. Poseen un patrón de coloración como el que vimos ahorita, color café, se parece mucho a la hojarasca en el suelo, en los bosques donde habita. Tiene actividad nocturna, sobre todo ya después de las 5 de la tarde, miden hasta 2 metros de longitud. Su cabeza es de forma triangular, está cubierta por múltiples escamas pequeñas, son unas placas no simétricas. Tienen presencia de fosetas termorreceptoras, son ojos de pupila elíptica, escamas quilladas y rugosas. Su cuerpo es macizo, de una forma semitriangular, una cola corta y son de temperamento agresivo. Se alimentan principalmente de roedores pequeños, aves y reptiles. Su hábitat natural corresponde a los bosques húmedos tropicales desde los 0 hasta los 1400, 1600 metros sobre el nivel del mar y cerca de los cursos de agua. Se encuentra en la región Caribe, Andina, Pacífica. Esta es la distribución de la Botox Asper en Colombia, todo lo que se ve en color verde, es conocida como mapaná, terciopelo, cuatro narices, barba amarilla, boquidorada, talla X. Es muy importante que, digamos, al lugar donde ustedes lleguen al rural, identifiquen qué especies de serpientes pueden haber en el área
y cómo las personas que están allí las reconocen, cuáles son esos nombres que les pueden dar para que ustedes tengan una visión mucho más amplia y puedan interactuar con la comunidad, que principalmente son los más afectados. La Bothus atrox tiene unas características muy similares, mide entre 1.7 a 2 metros, es un poco más agresiva que la Bothus asper y se encuentra en la Orinoquía y la Amazonía predominantemente. Esta es más la distribución, la conocen también como matacaballo, talla X, pudridora, jararaca 24. Esta es la Bothriosis schlegeli, conocida como cabeza de candado. Esta Bothriosis es como la principal con la que suceden accidentes zoofídicos en el área cafetera. Son serpientes que, como se dan cuenta, les gusta estar trepadas en los árboles y se meten dentro de los cafetales, y cuando las personas están recogiendo la cosecha van a presentar mordeduras por este tipo de serpientes. Las encuentran ustedes en diferentes tonalidades: verde, amarilla, violeta. Lo más importante es lograr diferenciarlas de las Bothus. También observen que tiene una foseta termorreceptora, tiene cabeza triangular. Esta es la Bothriosis schlegeli y la Bothriosis bilineana. Tenemos también el accidente zoofílico por la quesis, conocida como verrugoso. Estas serpientes son mucho más grandes, alcanzan los 2.5 metros, con una actividad importante a nivel proteolítico, coagulante, vasculotóxico y vagal. Es muy clásico en estos pacientes que luego de que son mordidos presentan un reflejo vagal y pueden caer al suelo, pueden presentar una lipotimia y adicionalmente a eso una bradicardia. La bradicardia en estos pacientes puede durar alrededor de 3-4 días y su manejo es netamente sintomático. De lo que hemos visto, ninguna de ellas ha requerido marcapaso ni nada de eso, solamente con manejo de soporte, una monitorización en la unidad de cuidado intermedio estaría bien, y pues obviamente la administración de antiveneno. Se encuentran hasta los 1200 metros sobre el nivel del mar, hasta 4 metros pueden crecer. También tiene una dentadura solidoglifa y su cabeza es ovoide. Esta es la ubicación donde las podríamos encontrar. En relación con el accidente crotálico, se ubican estas serpientes, la Crotalus durissus, a nivel de bosques secos y semisecos, en áreas tropicales, también con una dentadura solidoglifa. La cola está terminada en cascabel, su longitud hasta 1.7 metros y su dosis letal mínima de veneno son de 40 miligramos. Sus propiedades: histolítica, coagulante, miotóxica, vasculotóxica, nefrotóxica y neurotóxica. Entonces, digamos que sumado a toda la actividad sistémica y local que veíamos en la talla X, que veíamos en la Bothriosis, que veremos acá también en la quesis, acá un factor diferenciador importante es el cuadro neurotóxico. Es una parálisis flácida como la que se puede dar como las serpientes corales. Las crótalos se ubican entonces en el área del Atlántico, en la zona andina, en el área de la Orinoquía también. Tenemos la siguiente subfamilia, que es la familia Elapidae. De esta familia hay varias especies, están las Leptomicrurus y una gran cantidad de Micrurus. La Micrurus numerilli, filiformes, el Lamipartitus, que es de las más importantes, Nigrocintus, Putumayensis, Surinamensis. Diferentes especies de esta familia Elapidae han sido encontradas en varias partes del país. Y también tenemos la serpiente de agua, la Pelamis platurus. Lo más importante de estas serpientes es que son neurotóxicas, hacen un bloqueo posináptico que es reversible, y en relación con la serpiente de mar es histolítica, coagulante, biotóxica, vasculotóxica y nefrotóxica. En relación con el accidente zoofílico elapídico, entonces son serpientes que habitan climas cálidos, templados, hasta los 2200 metros sobre el nivel del mar. Su dentadura es croteroglifa, su cuerpo es cilíndrico. Se dice que vienen diferentes tipos de triadas de colores y que por ello se podría establecer si son verdaderas corales o falsas. Digamos que a través de lo que hemos visto nosotros, no siempre se dan este tipo de patrones.
por lo que lo más importante cuando uno tiene un accidente ofídico no es dar por hecho que se es o no se es una coral verdadera. Si se tiene el apoyo de un biólogo o de una persona experta, es importante acudir a él, porque, como ya les voy a mostrar más adelante, personas que creen haber descifrado que por los colores de la serpiente pensaron que era falsa y resultó que era una coral verdadera. Entonces es como para no guiarse necesariamente por estos patrones y consultar. Siempre estos pacientes se deben dejar en observación, como lo vamos a plantear más adelante. Miden hasta 1.2 metros, se les conoce como corales, rabo de ají. Su frecuencia en relación con las mordeduras es de menos del 0.5%, tiene un temperamento muy tranquilo. Ya van a ver hasta dónde pueden ser capaces de ser tan tranquilas, pero pues cuando se dan este tipo de accidentes, que se dan sobre todo en niños que están en un proceso de experimentación, que pues las ven con esos colores como tan llamativos, las comienzan a manipular y se produce el accidente, o cuando las personas pues de manera ociosa también comienzan su manipulación. La dosis letal mínima, 15 miligramos, y su veneno es básicamente neurotóxico. En relación con la microhepatitis, que es básicamente la que más nosotros tenemos en el área del Pacífico, pues observen cómo se desarrolla a través de toda el área pacífica y la región andina. Esta es como la que más casos hemos tenido en nuestra área. La microvirus Dumeril ya tiene una distribución en el país un poco diferente, ya se va un poquito más hacia el norte, también en la zona andina. ¿Qué es importante en relación con el accidente ofídico? Una parálisis neuromuscular. Ese es como el síntoma más prominente y es causada por un bloqueo en la placa motora a nivel postsináptico de los receptores de acetilcolina. Esto va a producir unos efectos similares a los que se observan en la miastenia gravis y el envenenamiento por uranio. Existen unas neurotoxinas que son las que principalmente se encuentran dentro de su veneno, que se llaman las toxinas de 3 dedos. Son las proteínas que predominan en un 60% dentro del veneno y tienen una actividad alfa neurotóxica. El resto del veneno contiene fosfolipasas A2 en un 30%, que va a dar algo de los efectos locales, que va a también permitir la distribución del veneno, y en un 10% tiene L-aminoxidasas, metaloproteinasas tipo 3, proteínas como serina y lectinas tipo C. Ya cuando vemos, pues tenemos nuestro accidente ofídico y vamos a evaluar lo que es la severidad, y el resultado va a depender de varios factores. Uno, la localización de la mordedura, el tamaño de la serpiente, las condiciones de las glándulas y los dientes, el ángulo de la mordedura y la duración de la mordedura. Hay ocasiones donde, por ejemplo, en los accidentes por laquesis, el paciente, por el mismo reflejo vagal, va cayendo después de una mordedura, la serpiente se siente nuevamente atacada y puede volver a morder, como hemos visto en algunas oportunidades. Los factores de severidad también tienen que ver con la microflora de la boca del paciente y de la piel del paciente, la edad, el peso y la condición de salud, si hay algún factor de riesgo a nivel renal, por ejemplo, su estado de nutrición, la actividad del paciente después de la mordedura. Muchos de ellos acuden al curanderismo con prácticas como el tomar petróleo. Entonces no solo tengo un accidente ofídico, sino también tengo un intoxicado por hidrocarburos. Las mordeduras en las extremidades y el tejido adiposo son más leves que en el tronco, cuello y cabeza, o directamente sobre los vasos sanguíneos. Solo el 50% de las mordeduras tienen efectos sistémicos. En relación con los grados de intoxicación de los accidentes por vipéridos, todas las que acabamos de ver, vamos a diferenciar varios. Podemos hablar de un grado 0 cuando tengo una mordedura evidente, donde el paciente está completamente asintomático, no hay una clínica de accidente ofídico sistémico, y donde yo le tomo los laboratorios y salen dentro de límites normales. Entonces puedo pensar que efectivamente sea un accidente ofídico, pero es una mordedura seca. La grado 1 hay una intoxicación leve y lo que voy a observar son síntomas locales, básicamente dolor y edema. Es un accidente con un compromiso local sin efectos sistémicos. En el grado 2 tengo una intoxicación moderada, donde puedo tener dolor, edema, aquí ya puedo tener flictenas,
y donde voy a observar síntomas sistémicos. Entonces, la diferencia entre el 1 y el 2 es la aparición de síntomas sistémicos. Y la diferencia entre el 2 y el 3, que el 3 es una intoxicación severa, es cuando tengo un paciente con shock, una coagulopatía severa y un edema masivo. Cuando hablamos de síntomas sistémicos, ¿a qué nos referimos? El paciente puede presentar debilidad, fatiga, ansiedad, taquicardia, pulso débil, bradicardia, taquipnea, sudoración, náuseas, vómito, diarrea, un dolor abdominal agudo, hipotermia o escalofríos, fiebre, sabor metálico en la boca o cefalea. Si estos síntomas siguen progresando, puedo tener un edema pulmonar, falla cardíaca, hipotensión, shock y signos de hipoxia cerebral, como somnolencia, habla escándida, desorientación, delirio, pérdida de conciencia. Y la hipotensión puede ser de diferente duración. Se habla de una hipotensión pronta, prolongada, progresiva. Pronta cuando se da de manera inmediata, pero que reacciona o resuelve con la administración de líquidos endovenosos. Una hipotensión prolongada cuando tengo una hipotensión que es refractaria a los líquidos y que muchas veces sobrepasa las 2 horas y requiere de vasoactivos, y progresiva es que en la medida en que yo voy haciendo la reanimación el paciente no va cediendo y por el contrario va empeorando. Si yo les tomo un electrocardiograma a nuestros pacientes, pueden mostrar unos cambios inespecíficos del segmento ST y la onda T, así como episodios de fibrilación auricular. En los pacientes, ya les decía yo, que son mordidos por verrugosos, pueden observar ustedes una bradicardia. Por favor, solicitamos la asistencia del técnico. Gracias, muy amable. Cuando yo evalúo un accidente clínico, entonces para determinar la severidad debo mirar lo local, evaluar lo sistémico y tomar unos laboratorios que seguramente se van a correlacionar con lo que yo estoy viendo. Sin embargo, pues es importante determinar que no solo por lo local voy a determinar que un paciente tiene un accidente leve, moderado o severo. Debo siempre tener en cuenta lo sistémico y los laboratorios. En un grado leve puedo ver un paciente con edema, como se observa acá, sin mayores complicaciones. En un grado moderado, si es una serpiente adulta, puedo observar este cuadro proteolítico. Entonces miren cómo vemos flictenas, vemos equimosis, el edema. Pero si es una serpiente, si es un vigoresno, yo lo que observo es un sangrado profuso por el sitio de la mordedura. No hay flictenas, no hay equimosis. Volvemos otra vez. Las proteínas que tienen los vigoresnos priman las propiedades anticoagulantes, mientras que